Bienvenidos a tu amiga estudiante, yo soy Abril y el tema que vamos a ver hoy es dinámica. Lo primero que tenemos que saber es qué es la dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, o sea, las fuerzas. El movimiento de un cuerpo es el resultado de las interacciones con otros cuerpos que se describen mediante fuerzas. Entonces, nosotros para poder conocer muchísimo mejor todo esto de dinámica, vamos a tener que irnos y poder conocer las leyes de Newton. Entonces, el tema de las leyes de Newton, existen tres leyes de Newton. La primera es el principio de la inercia, la segunda es la ley fundamental de la dinámica y la tercera es el principio de acción y reacción. Vamos a ir analizando una a cada una. Primero vamos a irnos con la ley 2, que es la ley fundamental de la dinámica, porque nos va a ayudar a comprender mejor el principio de la inercia. Y luego vamos a ver el principio de acción y reacción. Entonces, primero vamos a empezar con la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica. Nos dice lo siguiente: si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración. Vamos a ir analizando paso por paso. Al principio nos dice si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una fuerza y le estamos aplicando a un objeto una fuerza, el cuerpo se va a empezar a acelerar, se va a empezar a mover. Y después nos dice la dirección de la fuerza es la misma que la dirección de la fuerza neta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos acá una caja que se le está aplicando una fuerza hacia allá, la aceleración también va a ir hacia allá. O sea que van a ir las dos hacia una misma dirección. Después nos dice el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicado una aceleración. Lo que nos está diciendo es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a ver una cosa acá. La fuerza es un vector, la aceleración también es un vector y la masa es un escalar. O sea que lo que estaríamos haciendo es multiplicar una constante por un vector. Si nosotros decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces vamos a decir que tenemos la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y si esta sumatoria es cierta y es verdadera, entonces se le puede decir que tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y también vamos a tener una sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. También pasaría lo mismo para un eje Z si es que estuviéramos trabajando en ese ámbito. Pero nosotros vamos a estar trabajando en el plano, por lo tanto estos dos ejes son los que vamos a estar tratando. Ahora nos vamos a ir a la primera ley de Newton, que es el principio de la inercia. Nos dice un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante que puede ser 0 y aceleración 0. Acá hay dos posibilidades para el principio de la inercia. O nos movemos en velocidad constante, por lo tanto estaríamos trabajando con un MRU. Si nos remontamos en la parte de cinemática, igual van a tener en la descripción el link del video de cinemática. Van a poder encontrar que en ese video de cinemáticas hablamos de dos movimientos, de MRU y MRV. MRU es el movimiento donde nosotros tenemos velocidad constante y aceleración igual a 0. Entonces, si nos dice que nos vamos a mover con velocidad constante, que puede también ser igual a 0, entonces estaríamos trabajando con un MRU. O podemos tener la posibilidad de que tengamos aceleración igual a 0. ¿Y por qué todo esto y estas conclusiones que anotamos acá abajo? Porque ahora sí nos sirve la unidad que nosotros vimos de la segunda ley de Newton, que sería la fuerza es igual a la masa por aceleración. Si nosotros tenemos que la velocidad es constante, entonces significa que estamos trabajando en un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto la aceleración es igual a 0, que nos quedaría masa por 0, que sería igual a 0. Y si nosotros trabajamos con aceleración igual a 0, seguimos teniendo que la fuerza es igual a 0.
Si la fuerza va a ser igual a 0, entonces nosotros podríamos sacar toda la sumatoria de fuerzas que va a ser igual a 0. Y si eso es cierto, entonces es cierto que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X va a ser igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas para el eje de la Y va a ser igual a 0. Entonces tendríamos eso que poder comprender. Y ahora nos vamos a ir a la tercera ley de Newton, que era el principio de la acción y reacción. Vamos a decir lo siguiente: si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estos dos cuerpos tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas y actúan sobre diferentes cuerpos. Este principio, la verdad que contiene muchos memes al respecto, pero lo que nosotros tenemos que ver en el tema más serio, en el tema ya más de teoría, es que nosotros, si hacemos una acción de un cierto valor de fuerza, entonces va a volver una reacción con la misma fuerza. Obviamente en sentido contrario, porque si yo lo doy a esa fuerza, va a venir hacia mí. Por lo tanto, vamos a decir que el módulo de la fuerza AB va a ser igual al módulo de la fuerza BA. El módulo, si nosotros recordamos el tema de vectores, se llama módulo, longitud o módulo del vector. Eso va a ser el valor que tenga. Pero la segunda forma que yo escribí, fuerza A sobre B igual a menos fuerza B sobre A, ese signo menos me está hablando de la dirección y del sentido que tiene nuestro vector. ¿Qué quiere decir? Que si yo pusiera acá un eje de coordenadas x, y, nosotros vamos a decir que la fuerza A sobre B tiene signo positivo, mientras que la fuerza B sobre A tiene signo negativo porque apunta hacia el otro lado del eje de las X positivo. Entonces, si nosotros buscamos en internet, nos van a salir millones de memes de esto, pero todos esos memes nos hablan de esto mismo. Nos habla del principio de acción y reacción. Los módulos de las dos fuerzas van a ser iguales, pero lo que no va a ser igual es el sentido. Van a ir en sentidos opuestos. Entonces nos vamos a ir a algo más particular, a analizar los tipos de fuerzas que existen. Para las fuerzas existen de dos tipos: fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto es cualquier fuerza que requiera un contacto, o sea, que requiera que dos objetos se toquen en sí. ¿Qué eso puede ser? La tensión, la fuerza de fricción. Necesitan realmente que esa interacción, por ejemplo la fuerza de fricción, que la interacción con el suelo y el objeto lo tengan, porque si no, no va a haber fricción entre ambos. La fuerza de tensión, y necesito que nuestro cuerpo tenga una cuerda que esté sujeta a algún lugar para que pueda existir esa tensión. Y la fuerza de campo es una fuerza que actúa sobre un cuerpo sin entrar en contacto físico con él. ¿Cuáles pueden ser? Campos magnéticos, fuerzas eléctricas. Eso tiene que ver todo con la parte de electricidad, que ya vamos a hacer videos de eso. Y esas vamos a ver que no necesitan que se toquen, o sea, van a estar en una cierta distancia entre carga y carga, y va a haber una cierta interacción entre ellos, pero no va a haber un contacto, sino van a ser justamente de campo. Por estar próximas entre sí, van a ver y generar una fuerza y un campo magnético. Entonces ahora nos vamos a algo más útil para ver todo esto, que van a ser qué tipo de fuerza nosotros podemos encontrar en un objeto que se mueve en línea recta. Por ejemplo, nosotros para un objeto que se está moviendo en una línea recta, como en este ejemplo una pelota, vamos a ver que vamos a tener un peso. El peso va a ser un vector, que va a ser masa por gravedad. Gravedad es un vector, el peso va a ser un vector y la masa es una constante. Entonces va a ser la constante por un vector. Siempre, pero siempre, esto ya ténganlo bien claro, siempre va a ser un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque la gravedad también es un vector que apunta hacia abajo al centro de la Tierra.
Si nosotros tenemos un plano inclinado, igual va a tener que tener una cierta inclinación. Por ejemplo, acá tenemos un plano inclinado y acá tenemos nuestra pelota. Y diríamos, bueno, ¿cómo ponemos el peso? Y el peso va a ir un vector que vaya hasta el centro de la Tierra, así. Sigue siendo vertical, entonces no importa si nosotros estamos en un plano inclinado o donde sea, siempre va a ser hacia abajo y va a ser vertical. Después vamos a tener la normal. La normal se nos van a poner con una letra N mayúscula, tipo como Newton, pero no hay que distinguir la n de Newton con la n de normal. Newton es una unidad y normal va a ser una magnitud con la que vamos a estar analizando, que también la vamos a medir con Newton, porque es una fuerza. Vamos a ver que la normal es una acción y reacción con el suelo. La normal nos refiere a la tercera ley de Newton, es una acción y reacción con el piso. Entonces nosotros vamos a ver que la normal siempre, pero de lo siempre, tiene que ser perpendicular al plano. ¿Qué quiere decir? Que si estamos trabajando que esta línea recta en nuestro plano tiene que ser perpendicular. Por lo tanto, haríamos acá un ángulo de 90 grados. Nos volvemos a preguntar, bueno, pero si tuviéramos un plano inclinado, ¿qué hacemos con todo esto? Y la normal va a ser perpendicular a este plano inclinado. Por lo tanto, me estaría quedando ahí. Esa sería como se anotaría la normal. Recordemos, la normal es una acción y reacción de la pelota con el suelo. Luego vamos a tener la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es un vector también, que tiene como fórmula el mu, que es una constante de fricción, por la normal. Esto de acá va a tener signo negativo. Va a tener signo negativo por el sistema de referencia que nosotros estemos utilizando, y cuando analicemos todo esto vamos a colocar el signo negativo. ¿Cómo lo vamos a escribir? F por F chiquita como fuerza de fricción o F por R como fuerza de rozamiento. Se pueden escribir de las dos formas. Y luego vamos a tener la tensión o fuerza. Dependiendo de qué es lo que tengamos, si es una fuerza simplemente le colocaríamos con el nombre F mayúscula, y si es una tensión, una T mayúscula. Y acá vamos a ver que depende de dónde tengamos la fuerza. Por ejemplo, puede ser horizontal al plano, o sea, paralelo, puede ser con un cierto ángulo hasta acá, como nosotros tengamos en nuestro ejercicio que estemos trabajando. Entonces vamos a ver algo ahora. Voy a correr esto hasta acá. Nosotros estamos analizando todo lo que hemos estado viendo hace rato. Vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a tener un objeto que es una caja que se va a estar moviendo en línea recta. Vamos a decir que lo va a estar moviendo una cuerda. Entonces vamos a tener una fuerza que es la tensión. Vamos a tener la normal porque es la interacción entre el piso y la caja, y vamos a tener una fuerza de fricción. Entonces nosotros, ¿qué haríamos para resolver ejercicios en dinámica? Siempre nos vamos a ir a la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a decir, sí, todo perfecto, hago esas sumatorias. Pero entonces yo necesito determinar algo antes de hacerlo. Los ejes de coordenada. Nosotros los anotamos acá. El eje de las X va a ser el que nos esté moviendo hacia la derecha y va a ser horizontal, y el eje de las Y va a ser hacia arriba y va a ser vertical. Entonces ahora sí, vamos a ir a la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Lo que nosotros tenemos que analizar para poder hacer todo esto es simplemente mirar esto horizontalmente, ver las fuerzas que tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos tensión y tenemos fuerza de fricción. Depende del eje de coordenadas que nosotros hayamos elegido, va a ser los signos que van a tener las fuerzas. Con este eje de coordenadas vamos a decir que la tensión tiene signo positivo y la fuerza signo negativo. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Luego, si nos fijamos en el eje de las Y, vamos a tener la normal con signo positivo y el peso con signo negativo.
va a ser igual a la masa por la aceleración en I. Eso sería si el cuerpo se estuviera moviendo. Pero ¿qué pasa si el cuerpo está quieto, no se está moviendo? Y lo que sucede es que vamos a tener que lo mismo que teníamos recién igualado a 0. Por lo tanto, podríamos despejar de algún lado para empezar a resolver. Eso sería si tuviéramos un ejemplo en concreto. ¿Pero qué quiere decir? Si estoy en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Es como el principio de la inercia. Entonces eso es lo que vamos a estar teniendo. Pero vámonos a otro ejemplo más. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos una tensión horizontal, sino la tenemos con un cierto ángulo alfa, por ejemplo? Lo que vamos a hacer es agarrar y de este vector tensión vamos a obtener las componentes X y las componentes Y del vector. Y haríamos la sumatoria de fuerzas. Si hacemos la sumatoria de fuerzas para el eje de las X, vamos a tener tensión, pero recordemos va a ser tensión en X, menos fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y si tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, vamos a tener la normal, vamos a estar teniendo, acá lo vamos a agregar, la tensión en Y menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Qué pasa acá? Si nosotros estuviéramos en equilibrio, entonces haríamos la tensión en X menos la fuerza de fricción va a ser igual a 0. Igual a la masa por la aceleración en X, pero igual a 0. Luego vamos a tener que la normal más la tensión en Y menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, que también va a ser igual a 0. Todo esto si estuviéramos hablando que está en equilibrio, o sea que si estuviera en reposo. Yo sé, y vamos a ver en el próximo video, qué pasa con la fuerza de fricción. Porque si estuviéramos quietos, la fuerza de fricción no sería igual a 0, no tendríamos. Pero sí vamos a tener algo de fuerza de fricción por el coeficiente de rozamiento. Pero eso lo vamos a detallar en el próximo video, todo lo relacionado a fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, como se podría llamar. Nuestra página web, suscríbanse, denle like, comenten si hay algo que no entendieron y nos vemos en un próximo video. Adiós.